Hola, ¿qué tal? Les saluda Ángel Gus Ferré, satanista por convicción, luciferino por devoción, y estamos en un episodio más de Voz de Lucifer Podcast. Y hoy tengo la oportunidad de entrevistar a mi amiga Brina, que nos acompaña en esta oportunidad, y trae un tema bastante interesante, y creo que es uno de los temas que en lo personal más me había inquietado, el tener la oportunidad de entrevistar a alguien que hubiese estado prácticamente desde la cuna en la sociedad de los testigos de Jehová, los estudiantes estudiosos de la Biblia. ¿Qué tal, Brina? ¿Nos quieres compartir? Bueno, primero presentarte dentro de lo que se pueda y compartir tus redes sociales con nuestra audiencia. Obviamente por cuestiones de privacidad, pues sí va a mantener tu rostro oculto, pero el tema que nos trae está buenísimo. Por favor. Sí, estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram como Brina Karma. Brina Karma. Excelente, excelente. Ahí en las redes sociales, bueno, para que por ahí también le acompañen. Brina es de cuna prácticamente, así llegaste a la Sociedad de los Testigos de Jehová, ¿cierto? Sí. ¿Tienes algún recuerdo de la infancia que tú digas, desde ese momento me acuerdo que pertenecía a la sociedad? Es que es una creencia que cuando, por ejemplo, hay una pareja que se casa dentro de los testigos y la mujer queda embarazada, desde que está en el vientre de la madre, debe de empezar a leerle a su bebé sobre la Biblia. Entonces, cuando nacemos dentro de esta religión, en realidad decimos nacemos porque es desde que llegas a este mundo. Eh, Desde bebé, mis noches eran con historias bíblicas. Caray. Desde que empecé a hablar, se me empezaron a hablar con los atributos de Jehová, uh, las cualidades de Él, aprender textos bíblicos, estudiarlos. Aprendí leyendo a leer, aprendí leyendo también de sus publicaciones. Para hablar con los demás, fue empezar a hablar predicando a otras personas desde que estaba chiquita. Me acuerdo de ir a la mano de mis papás. Cuando estás en la escuela, bueno, hay una controversia que creo que de ella tienes uso de razón. Obviamente nos habla de un contexto, pues no tal vez no histórico, sino cultural dentro de lo que es la religión, de que todos van en esa misma línea, que dices tú, les empiezan a hablar de la Biblia y lo que conlleva desde que están en el vientre. Pero entras no sé, pre-kinder o kinder, primaria, ¿recuerdas algo ahí? Que hay unas controversias. ¿Cómo era tu relación con tus compañeros de escuela respecto a tus creencias y las prácticas? ¿Qué debías saber los honores a la bandera y detalles? ¿Cómo te iba con eso? Um, en ciertos lugares, lo que pasa es que mi familia es testigo de Jehová muy creyente. Sí. O sea, llevan la doctrina, la llevan a fondo. Entonces, en la escuela sí era diferente y era difícil el compañerismo con los demás. Eh, es difícil porque no te sientes parte de un grupo, no tienes un sentido de pertenencia. Y en mi caso muy particular, mi mamá me decía que tampoco podía tener un sentido de pertenencia dentro de la congregación, porque tenía que cuidarme de comentarios, tenía que cuidarme de mis acciones, porque como hija de un anciano estaba yo ante la lupa de todos los de la congregación y de los de fuera. Desde que naciste, tu papá ya era anciano. A los 6 años. A los 6 años prácticamente, sí, sí. Entonces, sí había controversias. Entonces, de plano, los honores a la bandera, el juramento, era un conflicto siempre. Sí, ¿Alguna vez llamaron a tus padres que siempre. siempre y firmes ellos en su postura de que Sí. no? ¿Tú cómo te sentías ante eso? ¿Le hago caso al maestro? ¿Le hago caso a mamá, a papá? Lo que pasa es que cuando te van imponiendo algo desde pequeñito, tú lo tomas como cierto y a esa corta edad no te cuestionas todavía. Allá las cuestiones, las dudas, las preguntas llegan más adelante, cuando ya creas tu propio criterio y te empiezas a preguntar por qué tengo que hacer esto o de dónde viene. Dentro de las prácticas que llevan a cabo dentro de la sociedad, entiéndase testigos de Jehová, dentro de las prácticas, ¿hay alguna que tú digas, yo era niña o era un adolescente y recuerdo que esto ya no me gustaba?
¿O cuáles fueron las primeras dudas que te llegaron, que tú dijiste, esto es para cuestionarse? El inicio de un Dios. ¿Cuándo nace un Dios? ¿Cuándo nace la deidad? Oye, qué pregunta tan interesante. ¿A qué edad se te ocurrió? Yo recuerdo que estaba pequeñita, estaba como de unos 8, no, todavía vivíamos en otro lugar. Tenía como 7, 6, 7 años más o menos. Me lo empezaba a cuestionar porque es costumbre tener estudios de familia. Y dentro de esos estudios de familia lees en verdad de la Biblia e investigas. Entonces, crearon su propio monstruo. Yo lo llego a definir de esta forma. ¿Por qué? Porque crearon un pequeño monstruo analítico, pensante. Entonces, cuando yo empecé a cuestionar, bueno, ¿de dónde nace Jehová? Porque dices que es eterno, pero yo el concepto de eterno no lo entiendo. ¿A qué te refieres? Siempre estuvo ahí antes de la nada. O sea, antes de él no hubo nada, pero históricamente sí hubo algo antes de Jehová. Históricamente el nombre de Jehová nace dentro de un pueblo judío. Entonces, no concuerdo de dónde. Y siempre cuestioné a mi papá y era el que llevaba la peor carga porque siempre nacían cuestiones de este tipo y eran preguntas inocentes. Ujú. Otra cuestión también que sí me la contestó, no recuerdo la respuesta. ¿En qué año ocurrió el diluvio? Y me acuerdo que lo sacamos el año. Ok. O sea, eran investigaciones profundas. Sí, posiblemente siguiendo la secuencia de las genealogías se Ujú. pudo haber llegado a un aproximado. Por ahí, Así es. Génesis, incluso en los primeros capítulos, relata la genealogía de Adán y los que conlleva. Sí, se saca Pues, la cuenta. sí, por ahí es interesante. Dentro de esto, crearon un monstruo. La verdad, yo nunca, en tanto tiempo, nunca me planteé esa pregunta: ¿quién lo creó? ¿Cómo, de dónde surge? La palabra Jehová. ¿Alguna vez te dijeron por qué usaban esa palabra? Entra dentro del vocablo hebreo, YHWH, que muchos denominan Yahvé o Yahweh, Ajá. que en realidad no se tiene una conciencia exacta de cómo se pronuncia. Ujú. Estamos pronunciando un nombre, pero lo estamos codificando de esa forma. Ahora yo lo entiendo. Que puede ser una pronunciación muy diferente y ahora entendiendo un poco más sobre energías, entiendo que las palabras tienen bastante. Entonces podemos estar llamando a otra cuestión, podemos estar llamando a otro Dios muy diferente al que originalmente se estuviera llamando en aquel entonces. En algún momento estuve en el mundo, como le diría, evangélico, no, adventista. Uh-huh. Y entre otras cosas, por ahí había un pastor, del cual pues siento que le aprendí mucho, se llama Hugo Gambetta. Y no es el único, después supe que otros también enseñaban esto, pero por ahí vi alguna prédica de él, donde decía que el nombre de Jehová era un nombre híbrido, compuesto por las cuatro consonantes y las vocales de Adonai. Uh-huh. En algún momento los testigos de Jehová te llegaron a decir, ¿sabes qué? Esto no es así, o es así, o lo Sí, respaldaban eso. ellos son conscientes de que no existe como tal una conciencia de cómo se pronuncia correctamente el nombre. De hecho, recordemos que no existían las consonantes en aquel entonces. Perdón, las vocales. Claro. Entonces, no podemos saber de qué forma. Y ellos están conscientes de eso y te lo comentan así tal cual. Hay una cuestión en las consonantes, por ejemplo, que lo traducimos como Yahvé, o se nos enseñó que decía Yahvé. Entonces, hay otro punto también que menciona, dice, bueno, todo lo que respira exalta o alaba el nombre de Yahvé. Curiosamente, el Yahvé lo encontramos o lo repetimos muchas veces al día. Yahvé. Obviamente, entrando también un poco de controversia, se dice que el nombre fue usurpado por el personaje como tal, que realmente el nombre Yahvé, o lo que es la respiración Yahvé, es parte de la esencia del ser humano, que somos parte de una conciencia, de una fuente primigenia, y que este personaje bíblico pues vino a usurpar ese nombre.
¿Alguna vez tuviste tú, porque salir a predicar, siendo niña, alguna vez fuiste a algún lugar y alguien, nunca falta que se quiera hacer el inteligente, alguien te cuestionó sobre tu fe siendo una niña o adolescente? Muchos. ¿Qué pregunta era la más recurrente que decías tú? ¿Cómo la les respondo? Algo que decías tú, me preguntaron tal cosa y no supe cómo responder. En realidad no. Y no porque tuviera todas las respuestas. Ajá. Pero tienen un sistema en el cual nunca vas solo. Especialmente si eres pequeño, tienes que ir de la mano con tus padres. O al menos esa era la creencia en aquel entonces. Ahora tal vez haya cambiado. Pero sí, esa era la situación. Que, por ejemplo, si salía una persona que me hacía una pregunta que yo no pudiera contestar, entraba mi mamá o entraba mi papá. Pero la idea de ellos, de hecho eran un poquito estrictos en ese sentido, siempre me impulsaban a mí a contestar por mí. Una pregunta que tal vez sí no supe y hasta la fecha no entiendo es la cuestión de la sangre. Okay. Cuando me preguntan a mí, entonces tú dejarías morir a alguien, tu respuesta como ser humano es no, no lo dejaría morir. Entonces te cuestionabas el tema de la sangre. Ajá. Sí, entonces la persona que me lo preguntó, y recuerdo casi la casa en la que me lo preguntaron, y le paró el alto a mi mamá, le dijo, yo no quiero que tú me contestes, yo quiero que la niña me diga, porque tú la traes aquí obligada. Una niña no debería de estar haciendo esto. Entonces me pusieron a mí a contestar directamente y me dijeron, ¿tú lo dejarías morir a un familiar? Mi respuesta fue, pues no, pero ahí dice en la Biblia que la sangre es sagrada, pero también la vida es sagrada. Entonces, ¿en dónde te posturas tú? Y ahí sí, honestamente, no sabía yo qué contestar, no supe, porque mi lógica y mi razón y mi lado humano me dictaban otra cosa a lo que ellos me decían que tenía que contestar. Por casi obligación, tenía que contestar de una forma que no estaba de acuerdo. Uh-huh. Dentro de las prácticas de los testigos de Jehová, yo soy muy, pues también soy así difiero mucho en la ideología, pero sí admiro mucho esa parte de que van y tocan puertas a pesar de los eventos. Y sé que hay una preparación como para cuando te rechazan y todo, pero no es lo mismo que te lo digan tal vez en una clase, a que vayas y realmente sientas un rechazo de gente despectiva. Un día te rechazaron y tú dijiste, no quiero hacer esto, me siento mal. Ahí entra un tema muy fuerte que ahora entiendo y que todavía estoy trabajando en esto. Te deshumanizan. ¿A qué me refiero con esto? Te hacen pensar que ese tipo de tratos um, no son correctos y no los tienes que tomar personales, pero son tratos que tienes que vivir porque estás defendiendo una ideología, tu ideología. Sin embargo, no es así. En realidad, ninguna persona debería de recibir ese tipo de tratos. Y de hecho, tengo entendido que hay ahorita una demanda muy fuerte en España, donde están demandando a la religión como tal, a personas que ya no forman parte de la religión por daños psicológicos. Entonces se me hace algo muy interesante y yo no lo había entendido hasta que estoy fuera y hasta que me topo trabajando, hasta que me encuentro trabajando en aspectos muy personales de mi yo, de mi amor propio. Entiendo que muchas veces permití tratos que no debía haber permitido y hasta cierto punto abusos. Y no de personas, en realidad ahí las personas que te reciben mal en las casas, ellos no son las personas que te están dando el maltrato, sino las mismas personas dentro de los testigos. Cuando dices abuso, ¿pudieras especificar un poco más respecto? Sí, es una religión muy machista. ¿A qué me refiero con esto? Una mujer no debe de dar instrucción. Una mujer no debe de, de instruir, de enseñar como tal. Eso se les deja a los varones. Una
mujer no debe de provocar, ser provocativa. eh, y hay muchos aspectos en cuanto a la persona, el cuerpo de una mujer, que se tienen que trabajar de manera diferente ya una vez que sales de ahí, porque una vez que sales te das cuenta que aspectaban como malo, entre comillas, ¿no? Etiquetaban como algo malo cosas que en verdad son totalmente naturales, como el vestido, como el uso del pantalón, que ahora ya lo están cambiando, em, como el derecho de opinar sobre ciertos aspectos, ya en los círculos más grandes o en los círculos específicos que se mueven ciertos rangos dentro de ellos, que la mujer tiene que ser sumisa, que tiene que ser callada, que tiene que ser trabajadora, que tiene que aguantar, que está hecha básicamente para el dolor. Bastante fuerte. Y sí es una cultura muy apegada al formato bíblico. Hace rato platicaba con una persona y le digo, ¿recuerdas el pasaje de Caín y Abel? Dice, sí. ¿Recuerdas que Caín dice, y si alguien me desvive? Se supone que la Biblia habla de Abel, Caín, Adán y Eva. Pero resulta que hay un pasaje, donde precisamente en la genealogía dice, y Adán vivió tanto tiempo y tuvo hijas e hijos. Supongamos que Abel y Caín tenían unos 20 años aproximadamente. En esos 20 años no solamente tuvieron esos dos hijos, debieron tener más, pero la tendencia machista en el formato bíblico, si a la mujer no tiene por qué mencionarla, no la menciona. Siempre va a mencionar personajes principales y de preferencia masculinos, pero obviamente había más seres vivos y alguno de esos podía desvivir a Caín, que era el miedo que tenía. En este proceso de identificar el machismo, la sumisión, desde que eras un adolescente ya sentías que eso no era para ti. Obviamente en el mundo espiritual decimos, seguramente tú ya eres un alma vieja y ya estabas ahí como diciendo, no sé por qué elegí este camino, pero sí, está muy bien que hayas tenido ese despertar. ¿En qué momento te revelas ante eso? Obviamente preguntabas como curiosidad de niña, pero ¿cuándo sintieron tus padres que realmente estabas como diciendo, oye, de aquí no soy? Tuvo que haber un momento, un detonante que tal vez ellos se dieron cuenta de que tú no estabas exactamente, a pesar de la enseñanza, que no encajabas con ellos. ¿En qué momento sería? ¿Cuándo me bauticé? Yo me bauticé a los 9 años. Me bauticé a los 9 años porque mi papá era anciano y no podía dejar de ser bautizado, no podía estar sin bautizo. Si mi papá era anciano, o sea, una hija de un anciano debe de estar bautizado, porque el anciano debe de tener en sumisión a los de su casa, porque si no tiene en sumisión a los de su casa, menos a los del resto de su congregación. Entonces éramos, por decirlo así, el ejemplo. Entonces me hablan conmigo mis tíos, hablan conmigo mi mamá, me dicen, es que tu papá puede perder su privilegio de ser anciano si tú no te bautizas. Y entonces yo era una niña de 9 años, yo estaba en otras cosas, yo quería jugar, yo quería explorar otras cosas, quería estudiar y ir a la escuela con mis amigos. Uh-huh. Entonces no era para mí, no era mi tiempo. Y lo que pasó fue que pues me tuve que bautizar. Pero ellos se dieron cuenta que no lo estaba haciendo de devoción. De hecho, ocurrieron cosas cuando me bauticé, yo me caí 2 veces en la alberca. O sea, había muchas señales, pero Sí. no las tomé en cuenta. Y cuando salí de la primaria, cuando salgo de la primaria, me dijo mi familia, mi papá, que no podía seguir la secundaria porque me tocó turno vespertino y era indigno para mí. Entonces hablé con mi maestra un día llorando y le comenté la situación. Y me dice, es que tú eres una alumna de 10. No, o sea, fue random que te haya tocado en la tarde, no fue tu culpa. Pero ya cuando me abrí con ella, me dijo, mira, vas a llegar a una edad en la cual tú vas a tomar tus propias decisiones. Y en esa edad, pues vas a tomar tu propio camino, pero ahorita no puedes hacerlo.
tienes que soportar hasta que cumplas una edad suficiente para llegar a liberarte de lo que tienes. Sí, Ahí fue cuando, ahí ok. fue cuando. Para nuestra audiencia que no sabe, un anciano viene siendo como en el mundo evangélico un pastor, ¿cierto? El dirigente de la iglesia. Y bueno, en el tema de los bautizos, ¿cuál sería la edad promedio en la que se bautiza un testigo de Jehová? Para que se pueda bautizar una persona tiene que tener conocimiento de la Biblia, tiene que ser un publicador, Ujú. tiene que matricularse en la escuela o en una escuela de ministros que tienen ellos la misma supervisión y tienen que hacerle preguntas, tienen que, por decirlo así, pasar un examen Ujú. o algo así. Y se evalúa en el cuerpo de ancianos. Es un cuerpo de 5 ancianos. ¿Tú pasaste por eso? Siendo de 9 años. Sí. Y pasaste, o solamente porque eras hija del anciano. Por las dos cosas. O las dos favorecieron un poquito, tal vez en caso que hubiera una falla, lo favorecieron para que pasara. De hecho, tuve muchos favores. Sí. Lamentablemente, Había que maquillar el escenario. sí. Ok. Incluso ya más adelante yo quería que me expulsaran. Ujú. ¿Y qué hiciste? Cuéntanos, porque seguramente saben qué hiciste para que te expulsaran. Hice de todo. A ver, por favor. Queremos Sí, escuchar. Digo, no es que nos guste el chisme, pero sí, no se gusta, nos gusta. sí. Cuando estaba en la preparatoria para entrar a la universidad, ya fue cuando empecé a cumplir la mayoría de edad y dije hasta aquí. Entonces me dijo, papá, no puedes entrar a la universidad porque no va acorde a lo de nosotros. Entonces, porque una mujer de bien, una mujer testigo, pues su lugar es en la casa. No Su quieren que lugar es... estudies, que estudien en todo caso. No, Ok, ya. en general, ellos te van a decir que no se oponen. Ellos te van a decir que ellos tienen de hecho tienen a muchos licenciados, abogados, Varones, doctores, varones. varones, sí. Sí. Las mujeres que tienen estudios son minoría. Sí hay doctoras, sí hay dentistas, sí hay de todo, pero ahora es un poquito más aceptable. Claro. En mis tiempos no era tan Sí, claro, aceptable. claro. Entonces me dijo mi papá, te voy a dejar estudiar, pero solamente si estudias contabilidad, porque yo quiero poner un negocio, pues quiero que trabajes conmigo. Sí, Entonces yo dije, no, no voy a estudiar eso, yo voy a estudiar lo que yo quiera, porque tú no vas a vivir mi vida. así es. Entonces cuando yo digo esto, me dice, pues tú te vas a buscar tus propios medios para la escuela. Y lo hice. Entonces me salía con mis amigos, me encontraban condones que yo a propósito dejaba por ahí, Sí. eh, me hicieron comité, ya después de eso mmm, tuve por ahí una pareja y me encontraron fotos reveladoras y, Órale. ajá, y ya fue cuando me hablaron y me iban a expulsar, de hecho yo quería que me expulsaran en esa ocasión, pero no, Ujú. ahí sí me consta que sí se jalaron ciertos hilos y ciertos favores Ujú. para que no me expulsaran, Para no quemar la imagen del para no anciano. manchar mi dignidad. Ah, ok, perfecto. Sí, Protegiendo también sí, al anciano, en este caso a tu exacto. padre. Sí, sí, sí. Sí, es todo un sistema, ahora sí, de corrupción dentro de simplemente en ese cuadro. Llegaste a saber, obviamente, la iglesia ya como organización tiene unos temas bastante turbios, pero a nivel congregación llegaste a saber algo de algún tema de adulterio, abuso, envidias, llegaste a saber algo por parte de personajes que estaban ahí que tú dijeras, oye, pasó esto ahí y que no se sabe afuera o que tal vez es secreto a voces. ¿Qué recuerdas de los eventos que hayan pasado ahí? Sí, siempre ocurre y ocurre en todos lados. Eh, Vaya, los 7 pecados rigen en todos lados. O sea, en todos lados se van a ver a ancianos que tuvieron amoríos en los comités precisamente, dando consejo a Ujú. hermanas que se involucraron emocionalmente y la carne y llama y Sí, se da cosas. Y de gente que tú pensabas que estaba muy bien parada, que estaba muy bien um,
fuerte espiritualmente, como dicen ellos. Ujú. Pero pues no, o sea, en realidad todos estamos, nadie es libre de pecado, finalmente. Exacto. Pero aquí el detalle es que ellos pregonan ser Así. tener cierto perfil como seres humanos. Sí, hay bastante. Yo también por ahí en la iglesia adventista tenía un anciano en la iglesia y de pronto me encuentro el anciano con una muchachita en sus piernas, pero no era su esposa. No Exacto. era su esposa, sí, sí pasan este tipo de cosas. En cuestión de las finanzas, cómo se maneja la iglesia? Porque pues obviamente ahí está su principal fuente de ingresos. Cómo se manejan? ¿Hay diezmos, hay ofrendas, hay cuotas obligatorias? ¿Cómo manejan ese escenario? No, no se manejan diezmos, se manejan donaciones voluntarias, Ujú. entre comillas. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en las reuniones se decía, em, se necesita tanto para el fondo de, no sé, tienen fondos para todo, hablando de esto. Son muy buenos, muy, muy organizados. Ujú. Tienen un fondo para salones, tienen un fondo para emergencias, tienen un fondo para incontingencias que puedan tener, desastres naturales, eh, para las personas que necesitan dinero para ir a predicar a otros lugares. Entonces en las reuniones se decía, em, hace falta tanto para lograr el fondo. ¿Quién está de acuerdo en que por cada cabeza de familia se dé, no sé, 100 pesos, 150 pesos? Pero estás hablando de una congregación de 150 cabezas de familia. Entonces, pues, o sea, ¿cuánto Oh. dinero? O sea, que si eso era de un fondo, pero es voluntario, porque te dicen, Y en caso levanta. de que no, de que digas de lo voluntario y que no lo des, ¿qué sanciones hay para el miembro? No, no, no te hacen nada. La manipulación y el control y la dominación que llevan es muy grande. Sí. A eso me refería también con abusos. ¿Por qué? Porque hay una dominación muy fuerte Ujú. y es muy sutil. Sí. Son expertos en manipular, son expertos en dibujar las cosas de una manera que no lo son. Ingeniería social. Mental, Sí, son bastante totalmente. hábiles para eso, porque obviamente pues de eso creció la organización. Dentro del tema de salir a predicar, ¿te obligaban o tú cumplías las horas? Porque sé que hay una programación también, ¿no? Que la gente dice, es que tengo que predicar tantas horas. Ujú. Obviamente a ti para lo que hacías, pues ya te sentías como si de cierta manera obligada. Pero alguna vez supiste que le dijeran a la gente, sabes que tienes que ir sí o sí, y o si no, Dios te va a castigar, que sería la clásica, ¿no? Sí, sí, sí lo hacen. Conmigo llegaron a hablar varias veces porque yo ya no salía. Cuando yo ya no quise, dejé de ir a predicar. ¿También creen en el infierno? No, Entonces, ¿cuál sería el castigo en caso de no vivir, no vivir? la muerte. Ah, la vida eterna es versus no vivir. Ujú. Órale, está bien, sí, sí, está bien, es otro chantaje que les Ajá. funciona. Sí, sí, pues obviamente los testigos tienen sus bases. En punto de doctrina, bueno, ellos tienen algunos pasajes que son fundamentales, por ahí creo que hay uno en Isaías y otro en Deuteronomio 6:4, si no me equivoco un poco. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, ¿cierto? Es uno de los versículos básicos. O recuerdas algún versículo que te hayan dicho, ya sabes que ese es el versículo que debes saber como de batalla o sellado en tus pensamientos? ¿Cuál sería el versículo? Ahí Vosotros sois sí. mis testigos, hay uno que dice así, ¿no? Ajá, sí. Sí, ahí te voy a quedar muy mal, porque siempre me obligaban a aprendérmelos, pero era tanto mi bloqueo hacia todo esto que nunca me los aprendía. Tenía mi acordeón. Ya te no los memorizaba, sí. No, nunca me los Ok. memorizaba. Pero sí hay algunos versículos que son como básicos, ¿no? Que te Sí, dice, sí, sí, sí. sí. El de Somos tus testigos, el de la sangre, el de los ídolos, Ujú. que es una religión La totalmente idolatría. monoteísta. El de la idolatría, hay por ahí uno dentro de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento que habla sobre los excesos, de que una persona tiene que ser recta, que no tiene que tomar, que no tiene que fumar, que tiene que ser una buena persona, eh, trabajador, un Ujú. hombre de familia, y que la mujer tiene que ser sumisa, trabajadora, levantarse antes de que salga el alba. Y sí, 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 o sea, mi mamá, por ejemplo, eran las 9 de la mañana y ella tenía toda su casa hecha. O sea, era imposible que no estuviera la casa ordenada, limpia, antes de que nos fuéramos a predicar.
obviamente todos tenemos errores, todos nos equivocamos, etcétera. Pero llegaste a saber dentro de la congregación de que había, no sé, ¿cómo se le llaman? Hermanos, ¿cómo se llaman entre Ujú. ellos? ¿Hermanos? No sé, alguno que digas, oye, ese le pega a su esposa o le es infiel, si llegaste a saber. Y todos callaban o por lo menos alguien le llamaba la atención o qué. ¿Cómo se manejaban en ese aspecto cuando sabían que había alguien que golpeaba a su esposa? Lo correcto entre ellos Ajá. es los ancianos hablar con él y pues darle un castigo, Ujú. o castigo me refiero a una censura, a una expulsión. Eso es lo correcto. Pero tengo por ahí una experiencia familiar de una pariente que pues se dejó manipular por una persona que llegó nuevo ahí a la religión, y cuando él vio la oportunidad de llevársela de la casa de sus papás, Ujú. casada, que vivían con sus papás, Ya. cuando se la lleva, la voltea a ella y a su bebé, que Ok. también era bebé pequeño. Em, Se la lleva, le pega, nos habla por teléfono y rápidamente, obviamente, vente, no esperes, lo que haría cualquier familia. En esa ocasión los ancianos hablaron con ella y le dijeron, tienes que respetar la jerarquía. O sea, esa persona seguía en la iglesia todavía. Sí, pero tú tienes que arreglar las cosas con tu esposo, porque no te está haciendo infiel. O sea, te está pegando, pero no te está haciendo infiel. Ah, caray. Ajá. Entonces, un primo que está muy adentro de la religión todavía, le dijo a ella que te expulsen, no regreses. O sea, no tienes por qué estar aguantando, pero es que te expulsen. Sí. Que te castiguen a ti, aunque a él no le pase nada, pero ya no regreses. Ella ya no regresó con él, obviamente, Ujú. pero no fue expulsada, pero no se puede volver a casar, porque no hubo un divorcio como tal, Ujú. porque no había una base bíblica para un divorcio. Dentro de la Biblia dice que el único motivo por el cual tú puedes divorciarte legalmente es el adulterio. Ok. Entonces no se pudo divorciar, pero sí pudo eh, separarse, pero ella no, hasta la fecha no es casada, Ok. no ha rehecho su vida y vive en depresión y tiene muchas enfermedades psicosomáticas por Sí. esta depresión, pero no puede casarse porque es pecado. Y como ella, seguramente hay muchas mujeres que están en una situación igual. Hablando de casarse, bueno, la Iglesia Católica, el matrimonio católico tiene validez oficial. ¿El matrimonio entre los testigos también tiene validez oficial o es solamente un ritual interno? No, no tiene una validez oficial, es un matrimonio, una ceremonia religiosa, Ujú. Ok. pero sí se les pide que vayan al registro civil, Ujú. Ah, ok. porque tienen que obedecer la ley del hombre, Ahí sí les conviene. ahí sí. Qué miserables, pero bueno. Sí, pues obviamente es un doble cara, es la hipocresía, la doble moral, etcétera. Y hablando de doble moral, en cuestión de dinero, en cuestión de intimidad, seguramente se dice por ahí algunos temas que te llamaron mucho la atención, porque hay mucho tiempo ahí. En cuestión de dinero, se supone que la lógica es que la iglesia está para servir. Los testigos de Jehová ponen algún recurso en beneficio de los pobres, por ejemplo, como en algún momento se predica en la enseñanza de Cristo. Ponen el servicio, el dinero lo ponen en servicio o tal vez una parte, porque son muy organizados, hay una parte, un fondo que diga esto va para la gente que no tiene, ¿no? Hay fondos para volver a construir casas de los mismos miembros que tienen por ahí problemas con algún huracán, terremoto, algún desastre natural. Para sus salones del reino también Sí. tienen un fondo. Pero para ayudar a personas que no son parte de sus miembros, no Ujú. hay. La ayuda como tal, y así te lo van a decir, la ayuda como tal para esas personas es salvarles la vida, predicando. Así. Bueno, no aplicar la de voy a orar por ti o sí. ¿Sí oran? ¿Hacen oraciones? Sí, Sí, hacen oraciones. sí, es su fuerte. Ok. ¿Hay cantos en la iglesia? Sí,
¿Y también así guapachosos como los evangélicos o más No, solemnes? últimamente han sacado cosas muy interesantes. Yo la verdad ya no los sigo. Ajá. Por ahí en su página oficial tienen algunas cosas muy novedosas, pero no. eh, Generalmente son cuando hay asambleas, cuando hay reuniones, es instrumental. Cuando piensas en testigos de Jehová, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Familia deshecha. Familia deshecha. ¿Lo viviste o lo viste en otros escenarios? Lo viví, Lo viviste. lo viví. Porque curiosamente, eh, lo único que yo le pedía a mi papá, a mi mamá, Ujú. era tener un día con ellos sin que fueran miembros de una religión. Un día con que fuera papá y mamá. Querías a papá, no al anciano. Y él Exacto. siempre fue anciano. Su respuesta era esa. Su Dejó de ser respuesta hombre para fue, ser anciano. su respuesta era, yo no puedo dejar de ser quien soy en la religión, yo soy esa persona. Y era, entonces era el mismo en la asamblea, ¿cómo se llama así? O el salón del No, reino, que en la calle, o era nomás la pura pantalla. no, esa fue otra de las cuestiones. Y vaya, como, como la hija rebelde que soy, se lo decía, se lo hacía saber, se lo hacía notar, y eran corajes que les hacía pasar, porque había veces que como todas las familias había conflictos y podíamos estar peleando batallas campales en la casa y llegábamos a la congregación y no pasaba nada, todo bien, todo normal, todos sonrían. Falso. Entonces llegaba yo a la casa de la reunión llantando todo, enojadísimo. Y mi papá otra vez enojado conmigo y yo, ¿por qué no me contestaste? Decía yo, ¿por qué no me dijiste lo que me está diciendo aquí? Ujú. De hecho, fueron amenazas que yo tuve con ellos. ¿En qué aspecto? Eh, Mi hermano es agresivo con mis papás. Sí, Y cuando digo agresivo es, literal. sí, físico y emocional, chantajista Ujú. también. Entonces, um, al grado de que yo no podía dejar a mi familia ahí porque yo sabía que peligraba físicamente con mi hermano. Entonces, una de las amenazas que yo usaba era, tú le pones un dedo a uno de mis hijos y yo voy y te grabo y te pongo y te expongo ante la congregación. Sí. O era, nunca me dejaron hacerlo, una vez lo hice, una Ajá. vez sí lo hice, una vez sí les dije que les exponga las agresiones que tiene contra mis papás, que les exponga que yo tengo que defenderlos físicamente de las agresiones que tiene contra ellos. Mi hermano tiene un problema mental fuerte, Ujú. pero no está diagnosticado porque mi papá todo el tiempo dijo que con oraciones se iba. Ujú. Qué responsabilidad, ¿no? Entonces sí estuvo muy, muy fuerte, hubo situaciones muy, muy, muy fuertes. Entonces sí hay. En el tema médico, ya que lo mencionas y hablando de responsabilidad, sabemos perfectamente que ellos no tienen como parte de su protocolo transfusiones de sangre. ¿Llegaste a saber de alguien que en algún momento haya llegado a perder la vida porque no se le dio la atención médica correcta? Sí. Sí. Cuéntanos, por favor. Ay, ay, ay. Un familiar mío murió, nació y vivió 3 días Ujú. y murió. Ocupaba ese tipo de atención. Sí, nació con, cuando se pigmenta la sangre, cuando se pigmenta la piel, no recuerdo el Sí. nombre de la enfermedad. Necesitaban limpiar su sangre. No era ni siquiera transfusión. Ujú. Necesitaban limpiar. La indicación en aquel entonces era que no debían de hacerlo. Ujú. Entonces fue, no, murió al tercer día. Em, Después se supo que esa pareja tenía
el mismo tipo de sangre. Y no sabían. Y nomás era de hacerle una transfusión y listo. Era de limpiar la sangre del bebé Sí, ya. y limpiarla. O sea, sacas la sangre y la limpias y la vuelves a meter. Pero no se hizo. Qué fuerte, ¿no? Qué negligencia. Sí, hablando de negligencias, no es la única. A ver. Conozco muy, muy de cerca el caso de una persona que estando como ministro de tiempo completo en la selva, en Chiapas, en Guerrero, por allá, dentro de la selva, lo pica dengue, lo pica un mosquito con dengue. Sí. Regresa a su lugar de origen, regresó a su lugar de origen, se dio el tratamiento y lo vuelven a mandar al mismo lugar y vuelve a recaer. Recayó, pero ya no. Recayó porque lo regresan después de un tratamiento contra dengue que no existe, que fue nada más como paliativo. Ajá. Lo regresan al mismo lugar en temporada de lluvia, teniendo helicópteros, porque cuentan con helicópteros. ¿Oh, sí? Cuentan con aviones. Sí. Teniendo los recursos, no van por él. Él muere. Ya cuando regresan, ya cuando van por él es muy tarde, muere. Y era una persona de 25, 27 años, un hombre grande, fuerte, recién casado. Y ese tipo de experiencias tan, bueno, pues obviamente para tu realidad, pues obviamente fuertes, ¿te generó algún sentimiento en contra de Dios? Sí. Y obviamente aparte de la congregación, pero en contra de Dios también entonces. Sí. ¿Qué piensas de Dios? Depende de cuál Dios estemos hablando. Hablamos del testigo de Jehová, sí, obviamente de la congregación, sí. Ahí sí. Jehová, sí. Cuando murió esta persona que es muy allegada a mí, que hace poco me visitó, por cierto, Uh-huh. yo odio todo, desde la religión, las personas, Sí. de ahí dentro. Yo quería demándenlos. Es una vida. Hay negligencia. Sí. Y sí, también contra Dios. Porque no es posible que si alguien está haciendo su obra, no haya ayudado en algo. No haya dado, aunque sea sabiduría, entendimiento, para que pudiera accionarse otro tipo de pensamientos en la persona. Pero yo después reaccioné con el tiempo de que pues no es culpa de él, de la persona que falleció, no haber accionado este tipo de recursos porque no bajaron un recurso, un pensamiento de cuestionarse, de supervivencia, cuando estás dominado toda una vida, cuando toda tu vida se te obligó a ser obediente, porque ellos son expertos en hacerte obediente a lo que ellos quieren. Manipulación total. Obviamente en la iglesia te hablaron de Dios y te hablaron de lo bondadoso. ¿Te hubiera gustado que Dios existiese realmente así como te lo planteaban? No. ¿No te hubiera gustado? ¿Por qué? Porque en realidad no es tan bondadoso. Bueno, obviamente ellos lo venden como bondadoso. Ajá. Es cierto, sí. En realidad, el Dios que ellos te pintan, Uh-huh. en un inicio puede ser muy bondadoso, puede ser muy, hasta cierto punto, gilizón, de que ya en el Nuevo Testamento ya Jesús y abole toda la primera parte de los mandamientos. Ajá. Pero no nos olvidemos que es un Dios de guerra. Sí, claro, claro. Y Sí. que es un Dios castigador. Invasor, sí. Pues lo resaltan los testigos como parte de su doctrina, es como que dicen, bueno, mira, aquí está Dios, es bueno, pero si no hace las cosas que Dios quiere, resalta la parte, porque los evangélicos siempre están romantizando con que Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces ellos sí resaltan la parte. Sí, ellos okay. Sí son enérgicos en esta parte. Si no haces las cosas que Él te dice, si no haces lo que se te está mandando, no vas a tener una vida. No vas a tener una vida. No vas a tener una vida eterna a futuro, donde vas a volver a ver a los familiares que ya no están aquí vivos, y tampoco vas a tener tu familia aquí. Hay una anécdota hablando de los que no están vivos.
Había una anécdota o tal vez parte como punto de doctrina en algún momento, no me consta, tal vez sepas algo de esto. Se supone que creían en la reencarnación, que iba a regresar a la tierra a Jesús, el mismo Moisés, por ahí tal vez Noé, etcétera, y les hicieron una casa muy grande, en San Diego precisamente, en San Diego, California, que les hicieron una casa, y luego pasó el evento de que no llegó, por ahí sacaron un tema la parucía de Jesús, donde hicieron un tema con esa doctrina, no recuerdo el año, pero por ahí supe ese dato, y que dijeron, bueno, pues la casa, pues no vino Noé, no vino Moisés, hay que ocuparla, y que los altos mandos la tienen ahí como casa de playa o algo así, porque obviamente está en la playa, la tiene como casa de playa para ir a ocuparla en vacaciones porque no llegaron. ¿Qué venía a ti en tu mente cuando te hablaban de las llegadas ya ves que le ponen fechas, cuando te decían que iba a aparecer Jesús o que iba a regresar Jesús? ¿Qué pensabas al respecto? ¿Realmente creías que podía pasar? Lo que pasa es que ellos no manejan una fecha como tal, un año. Ujú. Ellos te dicen que no hay un año, pero te Ok, dicen que hay profecías. ok. Entonces hablan sobre diferentes profecías que honestamente te estoy viendo aislado de esta información porque Era posible. o sea, ya no la estudio. Pero por ejemplo, hasta donde yo me quedé, em, hay profecías de que va a llegar, no sé, una imagen en la cual hasta abajo de la imagen arriba era oro y se va bajando y va bajando el metal y abajo era Ajá, barro como el con... sueño de Daniel, ¿no? Ajá, ese Órale. precisamente. Sí. Entonces ya al final va a llegar y va a llegar con este suceso y lo asocian a sucesos históricos. Es la profecía de Daniel 7, Ujú. creo. Sí, Daniel Sí, sí, 7, sí. sí. Entonces lo asocian a sucesos históricos y no te dicen una fecha, pero sí te meten miedo no, sí, ya va a llegar, ya está pasando esto en la política, ya está pasando esto en el mundo, ya hay terremotos, Sí, ya hay, o sea, la cosa clásica. que siempre ha habido, o Exacto, sea, por exacto. favor. Entonces, yo perdí totalmente la fe de la noción del tiempo porque no, si no sé qué es un principio, no voy a saber qué es un final. Por supuesto. Entonces no estamos hablando de algo tangible, estamos hablando de algo ilustrativo. Y tu vida da un giro bastante importante, Ujú. de 180 grados, no de 360 como muchos estás. 360 y queda donde mismo, no, es de 180 grados. ¿Ahora qué haces? Háblanos un poquito de tu vida actual. Ahora, ¿Cómo de la luz a las tinieblas? Cuéntanos un poquito. exactamente, literalmente. Eh, ahora soy tarotista, soy bruja, soy medium, sigo estudiando, sigo aprendiendo, me encanta, este es mi camino. Por muchos años me hablaron sobre el sentir el Espíritu Santo, la Ujú. fuerza activa de Jehová. Ok, Nunca lo sentí, nunca lo viví. No era lo mío. Y no digo que no exista, tal vez sí existe para sí. muchos, pero no es lo mío, no es mi camino. Ujú. Respeto, a diferencia de ellos, yo sí respeto Sí, su camino, pero mi camino es muy diferente. sí, Y empezó con mi hijo. Mi hijo fue mi parteaguas. sí. ¿Cómo fue esa la situación? ¿Cómo fue? Mi hijo tiene dones especiales, como muchos, desde pequeños. Ujú. Entonces yo notaba que él podía ver, podía escuchar, podía sentir otros seres, pero yo no lo decía directamente a mi familia por sus creencias. Sí, Pero cierto día pensé que um, estábamos acostados y hubo una luz muy, 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 muy brillante, molesta. Estaba yo casi dormida y siento como si me estuvieran taladrando un oído, un chillido muy, muy fuerte, muy abrumador, pero a la vez estaba la luz. sí, Entonces volteo con mi hijo y mi hijo estaba un poquito levantado de la cama, sí. o sea, flotando casi, ¿Acostado? ¿O de pie? sentadito, Sentado, ok. sentadito, estaba bebé, Ajá. estaba sentadito en la cama al lado de mí, estaba como semiflotando y está iluminado de su cara. Obviamente yo no voy a creer en otras cosas, pero
Mi reacción, porque yo sentí un ataque, Sí, fue protege a tu hijo, sí, claro. mi instinto. Entonces, cuando, cuando yo volteo con él está feliz, toca mi mano, toca mi hombro y se apaga todo. Luz. Luz, la luz que yo estaba viendo, el chillido que tenía en el oído, todo. Acto siguiente yo voy, me tomo la presión, me reviso médicamente, veo si había una falla en la electricidad, todo estuvo bien. O sea, primero descarté todo estuvo bien. Entonces, ahí fue cuando dije, esto no es algo natural, Claro. esto es algo sobrenatural. No sé, hasta la fecha no lo puedo explicar, no sé, ni tampoco le voy a atribuir a mi hijo cosas que no son, pero es una impotencia como madre de no saber cómo proteger algo que no conozco, no saberlo proteger de algo que no conozco. Claro. Entonces yo decidí aprender para saber a qué me estoy enfrentando y para saber cómo puedo proteger a mi hijo. Cierto. Y ahí empecé mi camino. Empecé a investigar, empecé a leer, a leer bastante. Leía todo lo que podía sobre esoterismo, energías, chakras, historia de la magia, todo. Y encontré que pues era mi camino. Ahora, no viene gratuito, viene también de herencia. Mi Sí. bisabuela era medium. Ok. Mi bisabuela era medium y mi abuelo practicaba, no sé si era curandero, pero él tenía sus alcolatos, él Sí. tenía sus hierbas, él tenía parte chamánica. Entonces Sí. vengo de una mezcla por ahí muy interesante, Sí, claro, claro. que ya ahora pues no suelto, es lo mío. Como tarotista, oye, el tarot, si a usted le gusta el chisme, aprenda tarot. Sí. Háblanos de algo interesante. No, obviamente sin decir marcas ni nombres, pero algo que tú dijiste, ay, cabrones, también me pasó, yo lo comento mucho porque estoy en una consulta, el caballero y la dama. Me dice, es que tenemos muchos problemas y no sabemos por qué, y tres de espadas. Digo, ¿quién fue? Yo entre mí dije, ¿cómo les digo? Sí, Le digo, entonces obviamente la maquillé, no, pues soy muy diplomático a la hora de hablar. sí, claro. Pues parece que aquí alguien tiene dudas sobre la fidelidad del otro. Claro. Y voltea y se le queda bien. Dices que ya me falló. Ah, pues ahí está la razón de esos problemas. Y ya la aceptaste, Ajá. ya sigues con ella, pues entonces es borrón y cuenta nueva. Sí. O con agua y jabón, como dicen coloquialmente, ¿no? Le digo, ya cierra ese caso, pues ya sabes lo que pasó, y aún así sigues con ella. Entonces, y eso es real, o sea, Sí. si hay un tema de infidelidad y sigues con tu pareja, entonces olvídate del pasado. Si no, no te quedes porque va a ser un tormento. ¿Qué has tenido tú en este tipo de experiencias que dices, oye, tú me vienes a decir esto, pero yo aquí veo otra cosa y cuéntanos un poquito. Algunos, ¿Personales o de otras personas? de otros, pues, de lo que quieras, de lo que quieras. La clásica que dice, es que mi marido se me fue. Oye, pues tú eres la tóxica. Exacto. A No, ver, sí. ¿qué has encontrado por ahí? Sí. De todo. Desde la... Hay una que se me vino ahorita a la mente muy fuerte. Este, una pareja que me recordó mucho a una expareja mía. Pero estaba energéticamente idéntico al hombre. Pintaba mucho. Es que ella necesita que la leas. Ella necesita que tú le ayudes porque ella trae un problema muy serio. Y suelto la tirada y me dicen, pues sí, está con un narcisista, está con un golpeador, está con una persona muy tóxica para ella. Ujú. Y yo sí, como tratando de suavizar la situación, porque pues no te puedes, te arriesgas a otras cosas si lo sueltas así, ¿no? Ujú. Eh, pues es que yo siento que ella necesita más, no siento, no lo dije así, pero sí le dije, su esposa aquí me dice que necesita más espacio, que necesita un poco más de libertad. Spoiler de la vida, si te dice que ocupa espacio, es porque ya te puso ayudante, para que lo sepas. Sí, temas de estos, o simplemente, por ejemplo, mi actual pareja, llevamos una relación de 6 años, eh, pero, híjole, ser pareja de una bruja no es nada fácil, y Es menos de una cierto. terapista. Sobre todo porque son muy exigentes. Sí, Que no, ya saben lo que quieren y no aceptan menos. sí.
aparte de eso, no nos podemos mentir entre nosotros Yeah. tan fácil. O sea, hay ciertas reglas que se han puesto que ya últimamente han cambiado. Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, en aquel entonces era, si te vas a ir con tus amigos, dime a dónde vas a ir, nada más. No por control, simplemente para decir, ok, si viene una amiga y me dice, oye, está tu marido acá, ya sé, no me vas a venir a contar, Sí, yo estoy tranquila. Pues me encuentro trabajando, estaba trabajando de noche en aquel entonces en mi oficina, en mi casa, y me llega el mensaje, porque llegan mensajes cuando eres brujo, sí. no está en donde te dijo que iba a estar. Y yo, ching. Después de eso, acto seguido, saco mi tarot y veo, efectivamente, está en la comida china de Tijuana. Spoiler, no hay cosas decentes en la comida china. Sí. Pero veo que no, porque todo se ve. Ajá, Veo que no hay contacto físico. claro. Es solamente la lujuria, es solamente ir a ver, es solamente así. Ok, bueno. Y se vale, ¿no? Pero por lo Sí, menos que avise. exacto. Por todo, por seguridad, por confianza, se vale. Exacto. Entonces, acto seguido le mando un mensaje. ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí en el dragón. Ah, no, bueno, al menos. Pero no era ahí. Ok. Entonces, ok. Llega en la noche. Pues, y obviamente olía a otra cosa. Olía a perfume de estos de las señoritas que trabajan en Sí, los lugares. claro. Y volteo con él y le digo, oye, huele interesante. ¿Qué pasó? Ah, no, es que me tomé un Jack. Yo, en ese momento literalmente dije, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, tengo sueño, no quiero dormir. Lo dejamos para el día siguiente. Al día siguiente hablé con él y dije, mira, tienes un problema, tienes varios problemas. ¿Estás casado con una bruja? Bueno, antes de eso, estás casado con una mujer muy intuitiva, estás casado con una bruja. Y pues no hay manera en que nos cuentes las cosas. Te fuiste con fulano y fulano y fulana persona, te fuiste a la comida china ayer, no hiciste nada, pero viste. ¿A qué me mientes? Como otra vez, como spoiler. Los que practicamos estamos en este camino, no necesariamente viene aquí un pajarito nos dice las cosas, no. Pero existen los mensajes de textos, existe la gente comunicativa. La información siempre nos va a llegar, siempre. Por eso nunca tenemos prisa, siempre nos vamos a dar cuenta. Exactamente. Y lo que nos corresponde como personas que ya conocemos la información es ten calma, Sí, no reacciones y piensa qué vas a hacer con la información que tienes. Entonces ya hablando con el día siguiente, pues sí, obviamente hubo gritos y sombrerazos, pero todo bien. Pero sí, es muy dado esto con los claro, tarotistas, de que cualquier cosita que no nos concuerde, lo claro. investigamos rápidamente. Así es. ¿Y trabajas también lo espiritual, haciendo ya lo que entendemos coloquialmente como trabajos? Sí, En este camino es, bueno, ya que dices que trabajas, obviamente hay todo tipo de pedidos, pero una de las satisfacciones más grandes, luego en lo personal, espero que, confío que también será tuyo porque percibo tu esencia, cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien más, ¿qué significa para ti ayudar a alguien más? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es esa experiencia para ti? es indescriptible, es otro tipo de pago, por así decirlo, es una satisfacción para mí, porque me han llegado casos de personas que han tenido ataques feos, me han llegado personas que tenían alucinaciones, eh, que, me, que me han ayudado a poder ayudarles a estas personas porque no lo hago con mi propia energía Sí, solamente, lo hago con mis divinidades también. Entonces, por eso es un don que se tiene, pero no es tuyo. correcto. Entonces, con mucha humildad, me gusta este tipo de trabajos porque después las mismas personas me dicen, es que sabes que ya no estoy escuchando las voces que escuchaba, es que sí era un amarre lo que yo tenía, era una dominación, era un trabajo fuerte. Entonces, sí, sí, claro que sí. Dijiste que también eres medium. Ujú. Ese tema está bastante, ahora sí,
tenebroso porque te encuentras de todo. ¿Hay algún ser que tú hayas visto algún día y que dijeras tú, bueno, oye, tal vez las primeras impresiones pueden ser un poco fuertes, pero ya quitando las primeras impresiones que es normal que puedan, no sé si sea tu caso, que es normal que nos puedan estremecer, ya con experiencia que tú dijeras, vi tal cosa, tal ser y este sí me generó, pues miedo tal vez sería la palabra. ¿Hay alguna experiencia así? Claro, los guardianes de una de mis maestras. ¿Qué pasó con ellos? Cuéntanos. Pues era una práctica en realidad. Ella nos estaba poniendo a prueba. Eh, Estábamos practicando precisamente mediunidad y ella nos visitó a cada uno de sus alumnos semestrales. Entonces, cuando nos visita, pues ella obviamente está protegida. Entonces, cuando llega, no llega ella, sino llega ella y su guardián, uno de sus guardianes. Estaba muy imponente, la verdad. Sí, 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 era una. Imponía bastante, como ella es densa de energía. eh, pues son otros tipos de energías que en ese entonces todavía no conocía bien. Y pues es otro tipo de vibración, es otro tipo de. Es totalmente diferente a lo que se maneja ujú. como Baby Witch, lo que ahora se conoce. Pero ya cuando te encuentras en ese tipo de ligas, ahora sí es otra Sí. cosa. ¿Se ha acercado algún ser contigo a pedirte ayuda? Como tal, sí, eh, pero no pude ayudarlo totalmente porque no me correspondía a mí. Ujú, Es un amigo que murió por COVID, ujú. se acercó y quería que yo protegiera o que yo le ayudara a su esposa que dejó con una bebita. Él lo que quería era entregar un mensaje a la persona, pero Sí, que me hiciera cargo de su hijo. sí, híjole, Entonces, complicado. estaba muy complicado. Entonces, obviamente se le dio la luz que necesitaba. Él no entendía por qué no podía estar con su bebé todavía. Fue una muerte súbita, una muerte Sí. rápida. Entonces, no podía yo ayudarle de esa forma. Le tuve que ayudar a trascender de otra El camino espiritual, entre la experiencia ya como tal en la práctica, ¿qué te ha dejado? Que digas, a partir de que ya, por ejemplo, terminaste ya ahora definitivamente con esa experiencia de estar en la sociedad de los testigos de Jehová, ya en el camino espiritual, independientemente de que, bueno, me siento más tranquila, ahora tengo más paz, ¿qué sientes tú? ¿Cuál sientes tú que hace una enseñanza real que hasta ese momento has experimentado en el camino espiritual? confiar y tener fe, conocer la fe como tal, aunque es un término más cristiano, Ujú. más, pero Sí, pero es, no exclusivo. ¿Qué es para ajá, ti la fe? Tal vez pudieras darle un concepto más para amplio. mí se puso a prueba eh, el creer en mis deidades, en mis religiosidades, cuando pasé cosas muy fuertes conmigo. ¿Se Y enfermó o después algo así? de, sí, tuve Ok. un ataque muy fuerte y él rebotó en él y casi pierdo la vida. Ese detalle que mencionas, te rebotó en él. Cuando practicamos, cuando tenemos alguna experiencia en este terreno, pues también corremos el riesgo de que nos tiren algo y caiga en nuestro entorno. Y cuando cae en nuestro entorno, pues es hijos, pareja, plantas, electrodomésticos, puede ser complicado. Por eso es importante también que no tomemos esto a la ligera, porque se puede abrir algún portal y van a pasar cosas que tal vez no las vamos a poder parar o en algún momento van a terminar, tal vez eterno, pero pues tal vez antes de que se vayan nos van a dar una muy buena arrastrada, entiéndase literalmente, de manera espiritual. En ese camino de la espiritualidad, ¿has encontrado este punto, que creo entender, que punto de equilibrio para tu vida? ¿Qué plan tienes tú como plan de vida, teniendo en cuenta la experiencia que llevas hasta hoy? ¿Cómo te ves tú en un futuro? Ayudando a los demás. Mi, creo que parte de mi misión es seguir aportando a los demás, no quitando, aportando. Eh, Conocimiento, poquito del que tengo, Ujú. ¿verdad? Porque no me considero que tenga mucho. Sí, claro. O sea, hay más personas que tienen mucho más conocimiento que yo, pero lo que tengo, compartirlo para un bien común con los demás. Seguir enriqueciéndome, seguir aprendiendo
y pues nada, seguir en este camino. Dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Obviamente, así, si no le ponemos atención, pues se entiende de una forma servicial, ¿no? De servidumbre, con todo respeto para quien se dedica a ese trabajo, pero bueno, estoy hablando en un contexto espiritual. Y no va por ahí, creo que el tema de servir es uno de los valores humanos que deberíamos de fomentar más, el ver en qué podemos ayudar a los demás, en qué te ayudo, qué puedo hacer por ti, o tal vez ni siquiera ir pregonando tal cosa, simplemente si la situación está, prestarnos a dar apoyo. Y este camino ese camino espiritual nos da esa apertura, porque regularmente pues sabemos personas que cobramos por nuestro trabajo, no sé si sea tu caso, pero también tenemos esa sensibilidad porque si sabemos que alguien tiene un problema y yo creo que puedo ser parte de la solución, ya no la solución completa, puedo ser parte de la solución y esa persona no tiene para pagarme, te ha tocado que en algún momento dices, Sí, no, no, o tal vez la persona te quiere pagar y tú sí sabes que no es nada, lo hice sí, porque me salió de aquí, qué bonito, sí, me ha pasado. Otra cosa que me queda muy en claro por mismas experiencias que he tenido es ser justa con el pago que estoy pidiendo por mi trabajo. O sea, entiendo que cada quien cobra lo que guste y no, eso ujú, no está en cuestión y tampoco voy a regalar mi energía, claro. este, pero, pero sí hay que ser justos en lo que estamos cobrando. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por toda esa conversación que hemos tenido. Te agradezco muchísimo. Por favor, puedes compartirlo nuevamente en tus redes sociales para que nuestra audiencia pues se dé la oportunidad de visitar tu perfil y sobre todo pues si en algo requieren de la atención o asesoría o servicio de nuestra amiga, pues por favor también ponerse en contacto con ella, que seguramente van a estar en buenas manos, estoy seguro que así será. ¿Tus redes, por favor? Sí, soy Brina Karma, Brina con doble N. Brina con doble N y Karma con K. Ajá. Ok. En, En to- TikTok, en Facebook y en Instagram. En todas partes, ahí se encuentra Brina Karma. Un mensaje ya para terminar, para despedirnos de nuestra audiencia, algo que les quiera decir, ya hablando desde tu experiencia espiritual. Lean, infórmense de fuentes fidedignas, cuestionense todo y sigan aprendiendo. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, esto ha sido un episodio más de Voz Lucifer Podcast. Se despide de ustedes Ángel Lux Ferré, satanista por convicción, luciferino por devoción. Éxitos. Listo. Ahí estamos. Muchas